Presiono este botón y se activa mi contactor número 1. Y vamos con el siguiente. El cuarto se activa con este sensor. Estamos regulando la primera salida. Vamos a aumentar la velocidad. Le voy a dar en Start. ¿Listo? Y ahí observamos también se muestra el conteo respectivo en el monitor serie. Vamos con la cuenta regresiva. 55, 56, 57, 58, 59. Ya pasaron aproximadamente 6 meses desde que publicamos el PLC versión 4 con Atmega 328p, lo cual solo se tenía una cantidad limitada de entradas digitales y entradas analógicas. Además, solo se tenía salidas con relés. Por otro lado, la cantidad de memoria era muy bajo y no tenía muchos periféricos de comunicación. Y adivinen qué, para esta versión usaremos el Atmega 2560, que usualmente lo vemos en las placas de Arduino Mega. Gracias a este microcontrolador tendremos hasta 24 entradas digitales, 8 entradas analógicas, 8 salidas a relés, 8 salidas a transistores IGBTs, un puerto de comunicación serial, un puerto de Ethernet para el protocolo Modbus, un reloj de tiempo real, 8 bits de configuración con Deep Switch, 4 comunicaciones seriales más una comunicación ISP. También contaremos con la comunicación I²C. Y finalmente, la programación se realizará de manera directa. Ordenador PLC versión 5. ¿Te interesa? Pues acompáñenme a ver el video. Inicialmente, como siempre, nos tendremos que dirigir a la descripción del video, donde les estaré dejando el link de la página web que contiene toda la información necesaria de este proyecto. Vamos rápidamente con las especificaciones técnicas. Esta tarjeta se alimentará con 24 voltios a corriente continua, cuyo consumo será un máximo de 200 miliamperios. También contaremos con 10 voltios de salida y nos proporcionará un máximo de 1 amperio. Por otro lado, vamos a tener 24 entradas digitales de 12 a 24 voltios. También vamos a contar con 4 entradas analógicas de 0 a 5 voltios. Por otro lado, contaremos con 4 entradas analógicas de 0 a 10 voltios. Obviamente, en cuanto a las salidas, vamos a tener 8 salidas a relés. Como les había mencionado en la introducción del video, para esta versión vamos a contar con 8 salidas a transistores IGBTs, lo cual nos va a permitir controlar la velocidad de un motor. Ahora sí, vamos a mencionar rápidamente los cambios que se ha realizado respecto a la versión 4. En primer lugar, vamos a tener la integración del sistema de reloj de tiempo real. Este sistema nos permite obtener la hora y la fecha en tiempo real, puesto que almacena los años, los meses, los días de la semana, la fecha, las horas, los minutos y los segundos, lo cual nos permite realizar instrucciones u órdenes que tengan que ver con los valores de tiempo real. Por ejemplo, podemos encender una lámpara solo los días viernes a las 6 de la tarde y que se apague el día sábado a las 5 de la mañana. Asimismo, el circuito integrado principal es el DS3231SN. Básicamente, este dispositivo se encarga de proporcionar la fecha y la hora a nuestro microcontrolador. Muy aparte de ello, este componente está destinado para trabajar en ambientes industriales. Como punto número 2 tenemos la integración del protocolo Modbus. Si bien es cierto, actualmente existen varios tipos de protocolos para poder establecer una determinada comunicación, cada una con una determinada peculiaridad y para un determinado objetivo. En el caso de las industrias, el protocolo Modbus es el que más predomina y me atrevería a decir que es el protocolo estándar por su alta confiabilidad al momento de trabajar dentro de un proceso industrial. Entonces, como nuestra tarjeta está destinada para trabajar en ambientes industriales, es pertinente la integración de este sistema en nuestra tarjeta PLC versión 5. Por otro lado, cabe mencionar que el circuito integrado principal es el NC28J60. Gracias a este dispositivo podemos enviar y recibir datos desde nuestro microcontrolador Atmega 2560.
Como punto número 3 tenemos la integración de nuestro microcontrolador Atmega 2560. En las anteriores versiones hemos venido usando el microcontrolador Atmega 328P. Este microcontrolador es un dispositivo básico y como tal no cuenta con muchas prestaciones, ya que solo tiene una cantidad limitada de pines. Además, solo tiene 32 kilobytes de memoria flash. Sin embargo, el microcontrolador que se está usando en esta versión cuenta con 54 pines digitales de entradas y de salidas. Por otro lado, cuenta con 256 kilobytes de memoria flash y 4 kilobytes de memoria EEPROM. Como punto número 4 tenemos la salida a transistores IGBT. Inicialmente se ha integrado estos dispositivos porque son comúnmente usados en las industrias, ya que son la función de dos transistores, lo que vendría a ser el MOSFET y el BJT. El circuito de activación o excitación es como el del transistor MOSFET. Y en cuanto a las particularidades de conducción, son como las de un transistor BJT. Por lo tanto, podemos tener un alto aislamiento y ganancia de corriente en un solo dispositivo. Como punto número 5 tenemos el incremento de entradas digitales. En la versión anterior solo se tenía 10 entradas digitales, que obviamente eran de 12 a 24 voltios. Ahora tendremos 24 entradas digitales de 12 a 24 voltios. Como punto número 6 tenemos el incremento de entradas analógicas. Para esta versión se ha integrado hasta 8 entradas analógicas, de las cuales 4 son de 0 a 5 voltios y los 4 restantes son de 0 a 10 voltios, al igual que las entradas analógicas del PLC Siemens. Como punto número 7 tenemos el incremento de las salidas. En la versión previa solo se contaba con 8 salidas a relés, ahora hemos integrado 8 adicionales, los cuales son a transistores IGBTs. Con esto podremos controlar la velocidad de un motor, podremos controlar la intensidad luminosa, etcétera, etcétera. Todo ello gracias al control de modulación por ancho de pulso. Como punto número 8 tenemos la integración de 8 bits con Deep Switch. La intención de incorporar este Deep Switch es para poder configurar algunas instrucciones o tareas específicas en un determinado momento. Supongamos que nuestra tarjeta se está utilizando en un embalador de cajas. Por lo tanto, una caja de tamaño A requiere 5 vueltas y una caja de tamaño B requiere 3 vueltas. Entonces, cambiando las posiciones del Deep Switch, podemos hacer que en un momento solo gire 3 vueltas y en otro momento gire 5 vueltas. Y así podemos realizar hasta 255 tareas. Y finalmente tenemos el punto número 9, que sería la integración de la fuente de alimentación de 10 voltios. De repente te suene algo raro la integración de este dispositivo. No obstante, este nos permite el suministro de 10 voltios para las entradas analógicas que son propiamente de 0 a 10 voltios. Bueno, señores, esto sería todo en cuanto a los cambios que se ha realizado respecto a la anterior versión. Ahora sí, vamos a ver el esquemático electrónico. Y más abajo de la imagen te estoy dejando el diseño que se ha realizado en Proteus 8.9. Si tú quieres descargar el esquemático y el diseño de PCB, simplemente le das clic aquí en esa parte para poder descargar. De hecho, aquí ya nos encontramos con nuestro diseño en el programa de Proteus. Solo voy a mencionar las características más resaltantes. En primer lugar, este diseño se ha realizado con un alto aislamiento tanto en la parte de las entradas y en la parte de las salidas. Podemos observar en esta parte la presencia de optoacopladores, lo cual nos permite aislar las corrientes de entrada con la corriente de la parte de control. Y también tenemos lo mismo aquí en esta parte de las salidas con transistores IGBTs. Está completamente aislado con optoacopladores. Ahora vamos al diseño de PCB. Realmente les estoy dejando todo el diseño y por lo tanto tú puedes modificar o puedes agregar algo según a lo que te parezca. No hay ningún problema, es completamente gratuito. Y aquí en esta parte pues vamos a tener la visualización en 3D de nuestra tarjeta PLC versión 5 con Atmega 2560.
Si quieres ordenar esta tarjeta, simplemente le das clic aquí en esta imagen para poder descargar el Gerber respectivo. Una vez descargado el Gerber, simplemente le das clic aquí en esta parte donde dice ordene ahora en JLC PCB. De hecho, aquí ya me encuentro en la plataforma principal. Le voy a dar en cotizar ahora. Seguidamente voy a agregar mi Gerber. En la parte inferior vamos a tener una serie de opciones para poder configurar según a nuestro gusto. En mi caso yo lo quiero de color azul y podemos observar una vista previa de nuestra tarjeta de cómo quedaría con este color. Y seguidamente le vamos a dar en Save to Cart. Y luego le voy a dar en Checkout. Y finalmente lo único que nos quedaría es pagar por nuestra tarjeta. Y al cabo de unos cuantos, tu tarjeta PCB ya estará en la puerta de tu casa. Efectivamente, ya tenemos en casa nuestra tarjeta PCB. Podemos observar que los acabados son completamente profesionales. En cuanto a la lista de los componentes, te estoy dejando todo de manera detallada. Por ejemplo, tenemos el U1 que se encuentra aquí en esa parte de nuestra tarjeta PCB y así sucesivamente con todas las variables. Ahora que tenemos todos los materiales, lo único que nos quedaría es ensamblar nuestro PLC. Ahora que lo tenemos completamente ensamblado nuestro PLC, lo único que nos quedaría es subir nuestro programa respectivo para poder ver el funcionamiento. Sin embargo, cuando nosotros compramos por primera vez un dispositivo virgen, necesariamente necesitamos subir el gestor de arranque, como también llamado bootloader. Para ello se realiza a través de la comunicación ISP, cuyas conexiones son idénticas a la que se muestra en la imagen.
una vez subiendo el gestor de arranque ya podremos subir cualquier programa como normalmente lo realizamos con nuestras tarjetas de Arduino. Ahora, para poder ver exactamente el funcionamiento de nuestra tarjeta, tenemos que tener en cuenta la relación de las borneras o de los puertos externos con los pines respectivos que se va a realizar en la parte de la programación. Por ejemplo, aquí en esta parte tenemos las entradas digitales. La parte de color amarillo son propiamente los pines que está designado dentro de la programación. Por ejemplo, el IN0 de la parte de la bornera corresponde al pin número 2 del microcontrolador Atmega 2560 y así sucesivamente con todos los periféricos. De la misma manera vamos a mantener el mismo mecanismo para las entradas analógicas y también para las salidas digitales y a transistores IGBTs. Y aquí en esa parte pues vamos a tener el total de las entradas y el total de las salidas. Ahora sí, señores, vamos a explicar propiamente las conexiones externas que se tiene que realizar para poder ver el correcto funcionamiento de nuestra tarjeta. En la parte lateral izquierdo nos vamos a encontrar con las entradas digitales de 12 a 24 voltios y también vamos a ver la alimentación que va a ser de 24 voltios. Y seguidamente vamos a tener el switch de las entradas. En este caso estoy dejando tres opciones para poder conectar tanto con las entradas de 24 voltios o de manera directa a nuestro microcontrolador. De hecho, más adelante les voy a explicar a detalle sobre esta parte. Ahora vamos con la parte de la configuración. Pues en esta parte nos vamos a encontrar con un D-Switch, lo cual nos va a poder permitir la configuración respectiva según a lo que nosotros vamos a desear. Y seguidamente nos vamos a encontrar con las entradas analógicas de 0 a 5 voltios que se encuentra en la parte inferior. Y aquí observamos una representación con un potenciómetro propiamente de la entrada de 0 a 5 voltios. De la misma manera, para la entrada de 0 a 10 voltios también vamos a tener una representación con un potenciómetro. Lo que realmente significa es que todas estas entradas va a mantener el mismo mecanismo. Ahora sí nos vamos a la parte de las salidas. Pues como les había mencionado anteriormente, vamos a tener 8 salidas a relés. Estos 8 salidas van a estar divididos en dos grupos, obviamente de 4 salidas. Por ejemplo, pues aquí tenemos el primer grupo, entonces cuya salida nos puede soportar cargas de corriente alterna de 220 voltios a 5 amperios. También si nosotros queremos conectar cargas de corriente continua, lo podemos realizar así como estamos graficando aquí en el grupo número 2. Pues en cuanto a la corriente continua, nos puede soportar 30 voltios con un máximo de 5 amperios. Ahora sí vamos a la salida con los IGBTs. De la misma manera vamos a tener 8 salidas de IGBTs, pero que va a estar dividido en dos grupos de 4 salidas. Entonces el primer grupo, de repente yo quiero controlar con 24 voltios, lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces gracias a estas salidas de IGBTs nosotros podemos controlar la velocidad de un motor, la intensidad luminosa, etcétera, etcétera. Bueno, señores, realmente esto sería todo en cuanto a la explicación de las conexiones externas. Si no me has entendido perfectamente, no te preocupes, que te lo estoy dejando en mi página web toda esta información a detalle. Entonces ahora lo único que nos quedaría es ver propiamente el funcionamiento de nuestro PLC. Para ello, ya en la parte final de mi página web te estoy dejando todos los códigos para las pruebas respectivas de cada uno de las características. También tenemos las pruebas realizadas con la configuración de los dip switch. También les estoy dejando para poder testear las entradas analógicas y la salida PWM. Y finalmente vamos a ver el reloj de tiempo real. Entonces ahora vamos a testear las entradas y las salidas digitales. Así que aquí ya tengo desarrollado el código correspondiente para ver el funcionamiento del mismo. Vamos a subir de una vez a nuestra tarjeta PLC. Bueno, señores, ahora ya nos encontramos en la parte física de nuestro circuito. Entonces lo único que nos quedaría es ver el correcto funcionamiento de nuestro sistema. Entonces, como ya hemos subido el código, ya podría retirar el conector USB. Vamos a empezar reconociendo todos los dispositivos que tenemos conectado hacia nuestra tarjeta PLC.
en la parte lateral izquierdo tenemos nuestros sensores y nuestros pulsadores, los cuales representan las entradas digitales de 12 a 24 voltios. Y en la parte lateral derecho tenemos contactores, tenemos motores y también tenemos la electroválvula, los cuales representan nuestros actuadores. El funcionamiento es algo simple. Cuando yo voy a accionar, ¿ok?, una entrada, se tiene que reflejar aquí en la parte de la salida. Es decir, cuando hay un uno lógico en una determinada entrada, pues se va a reflejar aquí en la parte de las salidas. Cabe mencionar que las conexiones que estamos realizando es idéntico a estas conexiones. Por lo tanto, vamos a contar con 4 diferentes tipos de alimentación. En primer lugar, vamos a tener la alimentación de 24 voltios, lo cual pues va a alimentar a toda nuestra tarjeta. Y también al mismo tiempo, esta misma alimentación me va a servir para la parte de las entradas, ¿ok? Y aquí en la parte de la salida vamos a tener la alimentación de corriente alterna. ¿Para qué? Para poder activar nuestros contactores. Y luego vamos a tener una alimentación diferente de 24 voltios a corriente continua. Y seguidamente aquí en el último grupo vamos a tener una alimentación de 12 voltios. ¿Ok? Si se dieron cuenta, tenemos 4 diferentes tipos de alimentación de 24 voltios, que es muy diferente, ¿ok? Y para este grupo también tenemos de 220 a corriente alterna. Y para este grupo tenemos otra fuente de alimentación diferente de 24 voltios. Y finalmente para este último grupo tenemos una alimentación de 12 voltios. Entonces ahora voy a encender todo el sistema y vamos a realizar las mediciones correspondientes. Vamos a colocar más o menos por aquí. Ahí está nuestro multímetro. Les había mencionado que en la parte de las entradas y para poder alimentar nuestra tarjeta teníamos 24 voltios. Y sí, efectivamente tenemos esa cantidad de voltaje. Y vamos a esta parte. En esta parte pues tenemos la alimentación de la corriente alterna. Y efectivamente tengo mayor a 200 voltios en corriente alterna. ¿Listo, señores? Entonces, aquí en esta parte debo tener 24 voltios en corriente continua. ¿Ok? A ver, vamos a corroborar ese dato. Y sí, efectivamente tengo 24 voltios. Vamos a esta parte. Y pues en esta parte debería de tener 12 voltios. Así es, señores, tenemos 12 voltios. Así que, señores, ya hemos corroborado que sí, realmente estamos manejando con corrientes diferentes. Veamos el funcionamiento. Presiono este botón y se activa mi contactor número 1. Si se dan cuenta, este contactor ya está activado. ¿Por qué? Porque tenemos un pulsador normalmente cerrado. Si nosotros presionamos, se va a desactivar. Y vamos con el siguiente. ¿Listo? Y se activa nuestro tercer contactor. Vamos con el cuarto. El cuarto se activa con este sensor. Listo, señores, ahí ya tenemos el correcto funcionamiento en cuanto a los contactores. Ahora veamos el funcionamiento de nuestro motor. Ahí observamos. Este motor es de 24 voltios. Ahora voy a accionar mi electroválvula. ¿Ok? Esta es la electroválvula que está sonando. Vamos. Y este motor se activa con el último sensor, como observamos ahí en esta parte. ¿Ok? Realmente tenemos 24 entradas digitales, sin embargo solo hemos simulado 7 entradas. Por lo tanto, con este cable que tiene 24 voltios voy a simular todas las entradas restantes. Ahí observamos, se enciende la respectiva salida. El siguiente, vamos con el siguiente.
Listo, señores, ahí hemos podido apreciar el correcto funcionamiento con lo que respecta al testeo de las entradas y las salidas digitales. Se me olvidaba de mencionar algo muy importante, que son los habilitadores de las entradas y de las salidas. Entonces veamos cómo es que funciona. Inicialmente funciona todo perfecto. Esto se debe a que los habilitadores están conectados. Pero ¿qué pasa si quitamos los habilitadores respectivos? Ahí quitamos y observamos que no surge ningún efecto. ¿Ok? Vamos a devolvérselo. Colocamos. Ahí observamos que funciona la parte de la salida de los relés. Entonces, vamos a quitar esto y observamos que definitivamente se deshabilita la salida de los relés. Para eso sirve el habilitador de las salidas de los relés. Bueno, señores, ahora sí pasemos al siguiente ejercicio, que sería el testeo de la configuración de nuestro Deep Switch. Y ahora vamos a subir el siguiente código para ver el funcionamiento de la configuración del Deep Switch. Entonces, lo único que nos quedaría es ver el correcto funcionamiento. El funcionamiento de este ejemplo depende muchísimo del Deep Switch. Entonces, con este Deep Switch nosotros podemos configurar qué es lo que queremos hacer en un determinado tiempo. Por ejemplo, puedo configurar para que el motor solo dé una determinada cantidad de vueltas. En este caso, solo dará 100 vueltas y cuando da 100 vueltas, automáticamente se va a apagar. Puedo seguir realizando más tareas con esta configuración. No sé, ya puede ser si yo quiero 50 vueltas, 40 vueltas, 30 vueltas. Eso ya va a depender muchísimo a lo que nosotros estemos buscando. Pues el funcionamiento es algo simple. Cuando yo le voy a dar Start en este botón, automáticamente va a empezar a girar el motor y este sensor se va a encargar de contar las vueltas. Básicamente, el sensor detecta este cable, por lo tanto va a detectar las respectivas vueltas. Y con este potenciómetro podemos regular la velocidad del motor. Va a realizar esta actividad solo cuando el Deep Switch número 8 va a estar en ON, ¿ok? Entonces, como ahorita ya está en ON, debería de funcionar correctamente nuestro ejemplo. Entonces, veamos, voy a subir un poquito el potenciómetro, ¿ok? Y le voy a dar en Start. Y con esto puedo regular la velocidad. Con el potenciómetro estoy regulando. Listo, el conteo ha llegado a 100 vueltas, se apaga automáticamente. Vamos a ver los conteos respectivos en el monitor serie. Para ello voy a conectar el cable USB. Entonces le voy a dar en Start. ¿Listo? Y ahí observamos también se muestra el conteo respectivo en el monitor serie. Prácticamente ya ha llegado a 100, por lo tanto se ha apagado mi motor. Entonces, ¿qué pasa si este Deep Switch voy a cambiar a Off o a cero lógico? Ahí observamos, está en cero lógico. En este caso no debería de funcionar para nada. Veamos. Y sí, efectivamente no funciona. Solo en el caso de que este Deep Switch esté en ON. Veamos. Listo. Ahí recién funciona correctamente nuestro ejemplo. Con esto podemos aumentar la velocidad. Listo, señores, entonces ya hemos visto nuestro segundo ejemplo. Ahora sí, vamos a ver el siguiente ejemplo, lo cual sería el testeo de las entradas analógicas y las salidas PWM, modulación por ancho de pulso. Entonces, vamos a hacer rápidamente las conexiones respectivas.
Bueno, señores, aquí ya tenemos el tercer ejercicio, lo que sería las entradas analógicas y las salidas modulación por ancho de pulso. Aquí tenemos 8 entradas analógicas. Los dos primeros van a ser entradas de 0 a 5 voltios, lo que estamos simulando en este momento. Y luego los restantes van a ser entradas analógicas de 0 a 10 voltios. En esta parte tenemos las 8 salidas a transistores IGBT, los cuales pues nos va a permitir regular la velocidad de un motor, de un bombillo, etcétera, etcétera, a través del control PWM. Entonces, para poder corroborar los datos que les acabo de mencionar, vamos a hacer las mediciones correspondientes. Aquí en la entrada tengo 24 voltios y en esta parte debo tener 5 voltios. Ajá, efectivamente tengo 5 voltios para las entradas de 0 a 5 voltios. Y en esta parte debo tener 10 voltios. Y sí, efectivamente tengo 10 voltios para las entradas analógicas de 0 a 10 voltios. Y aquí en esta parte tengo 24 voltios. Y sí, efectivamente tengo los 24 voltios. Ahora sí, veamos el correcto funcionamiento. A medida que yo voy variando el potenciómetro, la velocidad del motor se va incrementando o va decrementando de acuerdo a la posición de la perilla. Entonces pues tenemos las 4 entradas, ¿ok? Tenemos el primero, que sería el A0, A1, A2 y el A3. Cabe señalar que estos motores están conectados a las dos primeras salidas de los transistores IGBT. Entonces, vamos a regular todo a 0, ¿ok? Estamos regulando la primera salida, como observamos aquí en esta parte. Vamos a aumentar la velocidad. Listo, esa es la máxima velocidad. Ahora vamos con el siguiente motor. Vamos a bajar. Estamos bajando la velocidad del primer motor. Listo. El segundo motor. Ahora vamos con las siguientes entradas. De la misma manera se va a reflejar aquí en el LED. Ahí observamos. Listo, voy a apagar la luz para que se note mejor. Está en su máxima intensidad. Ahora voy a bajar. Ok, ahí estoy bajando y listo. De la misma manera, el último potenciómetro, ahí observamos el cambio. Ajá, ahí está en el valor máximo que sería 1023. Ahora vamos a hacer los cambios respectivos porque nos falta simular las 4 últimas salidas y también nos falta simular las entradas analógicas de 0 a 10 voltios. Bueno, ahora ya hemos realizado el cambio respectivo. Los potenciómetros hemos cambiado a las entradas analógicas de 0 a 10 voltios. También aquí las salidas de los motores hemos cambiado al último grupo. Pero observamos que hay un detalle, que supuestamente aquí en las entradas analógicas de 5 voltios hay una determinada cantidad de voltaje, por ello se está encendiendo. Esto se debe porque nosotros en la parte de la programación hemos designado estos pines, por lo tanto está latente a un voltaje. Por el tema de la electroestática, pues supuestamente nos está reconociendo una determinada cantidad de voltaje, lo cual absolutamente no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a mandar a 0 todas las entradas. Por lo tanto, aquí ya tengo preparado unos conectores. Ahí observamos cómo se apaga, porque estamos mandando a 0 todas las entradas. Y podemos observar que se han apagado los 4 primeros LEDs que pertenecían a estas entradas. Bueno, señores, otra vez vamos a corroborar si es que realmente tenemos los 10 voltios. Y sí, efectivamente tengo los 10 voltios. Vamos a tener el mismo mecanismo que la anterior simulación. Veamos. El siguiente motor.
la siguiente salida PWM. Ahora el siguiente, ahí observamos la intensidad luminosa de LED, de este LED, y bueno, este ya estaba en su tope máximo. Entonces ahora vamos a empezar a apagar todas las salidas. Bajamos la velocidad del motor. Listo, bajamos. Ahora también vamos a bajar aquí lo que vendría a ser la penúltima salida. Listo, se apagó completamente y este sería la última salida. Listo, señores, ahí podemos observar el correcto funcionamiento de las entradas analógicas y de las salidas PWM. Cabe mencionar que todas estas salidas a transistores IGBTs son propiamente salidas PWM. Bueno, señores, ya nos encontramos en el último testeo, lo cual sería el testeo del reloj de tiempo real. Aquí en nuestra pantalla LCD podemos observar la hora y la fecha. En la parte de programación se hizo que cuando sea las 22 horas se tiene que encender nuestra sirena durante 10 segundos. En este momento es 21 horas con 57 minutos. Vamos a esperar a que sea las 22 horas y comprobar si es que realmente funciona nuestro reloj de tiempo real. Vamos con la cuenta regresiva. 55, 56, 57, 58, 59. Y hemos podido apreciar que solo se ha encendido durante 10 segundos. Y con esto corroboramos que realmente funciona nuestro reloj de tiempo real. Entonces vamos a explicar un poquito más a profundidad sobre este sistema. Como podemos observar, aquí en esta parte se encuentra una batería de 3 voltios. Esto es para almacenar la fecha actual. Si nosotros retiramos esta batería de 3 voltios, pues va a regresar al tiempo inicial por defecto. ¿Ok? Es muy importante tener esta batería para poder almacenar la fecha y la hora exacta. Pues prácticamente en esta parte no tengo nada de alimentación. Solo estoy alimentando a través del puerto USB. ¿Ok? Entonces voy a retirar. ¿Ok? Entonces vamos a corroborar. Conectamos nuevamente. Y observamos que la hora actual es 22 horas con 3 minutos. Veamos. Y sí, efectivamente es el tiempo real. ¿Ok? Bueno, señores, esto sería todo de mi parte en cuanto a la explicación de la parte práctica. Soy consciente de que no he explicado todo a profundidad, porque realmente si voy a explicar todo a profundidad me demoraría mucho tiempo. Bueno, señores, ya hemos llegado al final del video. Realmente el video se ha extendido demasiado. Sin embargo, hay algunas cosas que aún tenemos que explicar. Por ejemplo, el funcionamiento de la comunicación modus. Y como siempre, hay algunas mejoras que tenemos que realizar. La fuente de alimentación se calienta un poco más de lo normal. Por lo tanto, tenemos que corregir esa parte. Y también tenemos que reducir un poco más la dimensión de la tarjeta. Realmente realizar este proyecto me ha costado muchísimo, hablando económicamente, también hablando del factor de tiempo, y todos los materiales que nosotros realizamos lo puedes encontrar en mi página web. El esquemático electrónico, el diseño PCB, etcétera, etcétera. Todo de manera gratuita. Entonces, en agradecimiento a ello, me gustaría que me apoyes dándole manito arriba, suscribiéndote al canal y compartiendo el video. Y también te quiero pedir un gran favor. Como sabemos, JLC PCB es una empresa que fabrica tarjetas electrónicas. Entonces está organizando un evento donde están participando 60 creadores a nivel mundial. Y obviamente nosotros estamos dentro de ello. Y adivinen qué, de los 60 participantes solo hay 8 ganadores. Entonces es ahí donde yo te pido tu apoyo. En este momento te voy a enseñar cómo me puedes apoyar votando por mí.
En la descripción del video te estoy dejando el link de la página de votación. Esta es la página de votación de JLC PCB. Entonces deslizamos más abajo y podemos encontrar todos los participantes. Realmente con más de 75,000 suscriptores, pues no nos encontramos en la primera parte. Vamos a darle en Show More y pues nos encontramos aquí en esta parte. Entonces, para que me apoyen con su voto, simplemente le tienen que dar clic aquí en la manito. Le dan clic y podemos observar que la manito ha cambiado al color azul. Eso quiere decir que tu voto se ha realizado con éxito. En otras ocasiones, cuando tú no estás registrado en JLC PCB, pues te va a pedir que te registres. Pero no te preocupes, que por tu registro JLC PCB te va a regalar cupones. Sinceramente les agradecería muchísimo el apoyo de cada uno de ustedes. Realizar esta acción no toma más de un minuto. Así que, señores, yo sé que ustedes me van a apoyar y desde ya les agradezco de todo corazón. Y por cierto, la votación se cierra el 30 de junio del 2020.